Si eres un amante de la cocina asiática, déjame decirte que estás a punto de descubrir la manera más fácil y deliciosa de preparar tus propios rollitos de primavera totalmente caseros. ¡Vamos allá! Para esta elaboración vamos a comenzar por el relleno. Toma 300 gramos de col y córtala en juliana. Seguidamente, toma 2 zanahorias de tamaño mediano. Primero, córtalas en rodajas diagonales, para después convertir estas en bastones finos. Y para terminar con la verdura, necesitarás media cebolla, cortada en juliana longitudinalmente. Vámonos al fuego. En una sartén grande o wok, vierte 2 cucharadas de aceite. Añade un diente de ajo picado y sofríelo a fuego bajo durante 2 minutos. Más tarde, sube la temperatura del fuego e incorpora la cebolla. Cocínala un minuto y agrega los bastones de zanahoria junto con un poco de sal. Pasados un par de minutos, añadiremos la col y otra pizca de sal. Lo rehogaremos todo unos minutos más hasta que la col empiece a estar más tierna. Llega el momento de incorporar 250 gramos de carne molida. En mi caso, una mezcla de vacuno y cerdo. Haz un hueco en el centro de la sartén y viértela. Cocínala y seguidamente mézclala con las verduras. A continuación daremos sabor a nuestro relleno con un cuarto de cucharadita de pimienta blanca, media cucharadita de jengibre en polvo y 2 cucharadas soperas de salsa de soja. Mezcla todo bien y rectifica de sal y pimienta si es necesario. Después retira la sartén del fuego y deja que se enfríe. Para preparar tu propia masa casera de rollitos de primavera, mezclaremos 200 gramos de harina de trigo para todo uso y media cucharadita de sal en un bol grande. Después, añade los 400 ml de agua necesarios e integra con una varilla manual. ¡Perfecto! Ahora enciende el fuego y pon a calentar una sartén que sea antiadherente. Cuando esté bien caliente, retírala del fuego y pincela la base con la mezcla que hemos preparado. Primero pincelaremos 2 capas de masa en el borde y luego otras 2 en el centro. Devuelve la sartén al fuego y repasa de nuevo si ves algunos huecos en la masa. En poco tiempo, la masa se volverá de color blanco y adquirirá consistencia. Asegúrate de que los bordes ya estén cocinados y con los dedos refrescados en agua para no quemarte y la ayuda de una espátula, dale la vuelta. Cocina la masa otros 20 segundos más y retírala del fuego. Lo mejor es ir acumulándolas en un plato sobre papel de horno y tapadas con un trapo para evitar que se sequen. Repitiendo estos pasos deberías obtener unas 14 unidades. A la hora de rellenar nuestros rollitos, es importante trabajar cada una de las masas sobre una superficie plana. En su interior, añade 2 cucharadas soperas de relleno ya frío. Cierra la masa enrollándola hasta la mitad y pincela los laterales con una mezcla a base de harina y agua para hacer las funciones de cola adhesiva. Después, pliega hacia el centro los laterales y pincela de nuevo los bordes restantes. Termina de cerrar el rollito y resérvalos en una fuente tapada con un trapo. Ahora sería el momento de congelarlos por separado si deseas disfrutarlos en otro momento. Tradicionalmente, los rollitos de primavera se fríen en abundante aceite y en tandas para no alterar la temperatura de este. Aunque, si lo prefieres, puedes hacerlos en el horno a 180 grados y te quedarán también crujientes. Recuerda ir girándolos varias veces para que se doren por todos lados. Cuando esto suceda, pósalos sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite y sírvelos recién hechos. Pero espera, si quieres la experiencia completa, no te olvides de preparar su facilísima salsa agridulce. Necesitarás 125 ml de agua, 30 gramos de azúcar blanco, 30 ml de vinagre de arroz o en su defecto de vino o manzana, una cucharadita de salsa de soja y 30 gramos de ketchup. Cocina a fuego bajo en una sartén sin dejar de remover. La clave está en dejar que hierva durante 2 minutos.
y a partir de ese momento incorporaremos 6 gramos de maicena que previamente diluiremos en un poco de agua. Sigue removiendo hasta que nuestra salsa agridulce casera obtenga el espesor deseado. Así de fácil. No te preocupes porque esta salsa la puedes preparar con antelación y servirla a la hora de comer. ¿Has visto qué delicia? Seguro que a partir de ahora querrás disfrutar estos rollitos de primavera caseros más a menudo. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Como siempre, déjame saber aquí abajo si te animarías a prepararlos. Yo me despido por hoy, no sin antes agradecerte tu apoyo en este vídeo e invitarte a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Buen provecho!